Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom, la congregación de la Nueva Jerusalén. Bendito sea nuestro Padre Celestial, que nos ha dado el privilegio de poder estar una vez más en cuerpo y en alma, conectados a su Ruach, en este nuevo precioso Shabbat, en este tiempo. Tenemos la parashá número 26, Shemini, 8. En la Besorá, Mateo capítulo 7, nos habla nuestro Adón Yahshua Mashiach respecto a que no juzguemos para no ser juzgados, porque con el juicio que juzguemos seremos juzgados, y con la medida que midamos seremos medidos. Asimismo, nos da a saber de que cuando pidamos se nos dará, cuando busquemos hallaremos, cuando toquemos se abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que toca la puerta se le abrirá. Y asimismo nos da a saber de que es necesario de que todo lo que nosotros queramos que nos hagan los hombres, así también nosotros tenemos que hacer primero, porque esta es la ley de los profetas, es decir, es el fundamento, y que la puerta estrecha es esa por la cual hay que entrar, porque esa es la que nos conduce a la salvación, y pocos son las que la hallan, por cual motivo nos invita también a que tenemos que buscar primero el reino de Elohim y su justicia, para que todas las cosas nos sean añadidas y no estemos preocupados por el futuro, porque al futuro se le ocupará por sí mismo en cada día con sus propios males. Pero nosotros somos llamados a servir a nuestro Padre que está en los cielos y seguir los lineamientos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a la instrucción, para que nos vaya bien. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta siempre a los falsos profetas, que siempre en cada tiempo se tienen que ir levantando y se seguirán levantando. Por eso nos llama a que tengamos cuidado, porque tenemos que ver sus frutos, frutos de justicia. Pero para saber de sus frutos tenemos que conocer la justicia. Si no conocemos la justicia, entonces no sabremos. Por eso habrá tiempo en que le dirán al Adón mío, déjame entrar en el reino. ¿Y qué le dirá? Apartado de mí, porque no lo conocí. Por cuanto, ¿qué es lo que hicieron ellos? Transgredieron la Torá. Hacedores de iniquidad se llaman, de maldad, como quieran llamarle, pero son lo que no es de acuerdo a la Torá. Aunque puedan hacer señales y milagros, porque por eso mismo son profetas, pero falsos, y se les dará poder incluso, pero ¿para qué? Para que engañar a los que ya están engañados, es decir, a los que se niegan a sí mismos. No es que haya que otro los engañe, sino que es el hombre mismo que se engaña, por como dice en este mismo texto que corresponde a la parashá, de que ven como más importante las cosas terrenales y no las celestiales. Buscan las cosas de esta vida y no las del reino. Entonces, por eso es que se engañan a sí mismos y por lo tanto pueden ser más fáciles de ser engañados por la ignorancia o por la falta de luz
o la oscuridad que hay en estos cuerpos. Por eso vemos de que muchos, incluso si usted pregunta si es hijo de Dios, así literal, porque así tienes que decirle, de otra forma no te van a entender. Entonces lógicamente te van a decir que sí, todos son hijos de Dios. Pero para nosotros, los que estamos siempre apegados a su palabra, a su verdad, a su justicia, sabemos que hay condiciones para poder llegar a ese nivel. Por eso es que a través de la Torá, de los libros que vamos leyendo, los libros que cada Shabbat nos va el Ruach HaKodesh, dándonos ese conocimiento, dándonos ese entendimiento y ese discernimiento, vemos de que en ese proceso, en qué momento este pueblo que es tomado en cuenta por el Todopoderoso para ser un pueblo diferente a los demás, para ser su pueblo especial, y sobre el cual debe de dar y les va a dar una instrucción, les va a dar un Salvador, porque Él quiere morar entre este pueblo. Pero a este pueblo, ¿en qué momento le dice, hijos míos? En todo el trayecto que hemos ido para allá, semana a semana, Shabbat a Shabbat, ¿te has dado cuenta que siempre hay la palabra de qué? Bene Israel, Bene Israel, Bene Israel, Bene Israel. Hasta aquí sigue siendo Bene Israel. Es decir, que están siendo instruidos para que en un momento dado van a ser llamados hijos de Elohim. Eso lo hemos visto ya porque esto está dentro de la misma Torah, dentro del mismo estudio. Pero es importante que tenemos que ir discerniendo el mensaje que se le va dando, ¿no? Del que se le va dando a este pueblo, del que fue sacado de una esclavitud, de una opresión, para ser llamados a servir. Y vemos que en este libro de Levítico, Vayikra, que quiere decir y llamó, ¿sí? Empieza con respecto a qué? A la administración adentro del cuerpo. Porque en el libro anterior, en Shemot, habíamos visto respecto a tomar un pueblo, levantar un lugar para que ese pueblo pueda adorar, levantar a quienes van a ser los líderes o los guías para poder llevar al propósito del Todopoderoso que tiene con cada uno de nosotros. Y sabemos que esta instrucción se aplica personal como colectivamente. Cada palabra, cada versículo, cada capítulo, tenemos que irlos siempre encajándolos, ordenándolos en nuestra propia vida para poder llegar al propósito que Él tiene, al conocimiento que Él quiere para cada uno de nosotros. No es leer por leer y festejar por festejar, es decir, con respecto a las invitaciones que Él nos hace. Pero también tenemos que ver que nos va indicando qué se presenta, cómo se presenta, dónde se presenta, cuándo se presenta. Por eso nos va enumerando, nos va separando sacrificios. Cada sacrificio que aunque ya literalmente no se pueden ofrecer, pero que sí se ofrecerán de acuerdo al profeta Ezequiel en el milenio, donde el Mashiach mismo, por eso es que vimos dentro de las lecturas de refuerzo respecto a Samuel, ¿sí? En que tenía, ¿qué cosa? El traslado de un arca, y que asimismo había un celo porque
esto era un medio de transporte para el mismo pueblo, pero sin embargo siempre hay un orden para hacer las cosas dentro de la casa del Todopoderoso. Por eso siempre hay una instrucción, y dentro de toda esta lectura nos da a entender de que el Mashiach tiene que levantar también a sí mismo el templo en el milenio, el verdadero templo, y asimismo vamos viendo en el conocimiento de que hay una consagración para quienes van a ministrar dentro del templo en beneficio, como un puente para los que no pueden estar tan cerca del Todopoderoso, porque no todos pueden estar tan cerca. Podemos estar cerca, pero no tan cerca, porque no a todos se les ha dado. Entonces, por eso vemos de que hay condicionantes, y eso lo hemos visto en los parashá pasadas, y nos toca ver en cuanto al inicio del servicio de la abodá respecto al sacerdocio, que cae sobre quién, sobre Aarón y sus hijos. Por eso dice que la palabra del Todopoderoso sucedió en el 8º día. Estoy leyendo Levítico capítulo 9, versículo 1, que Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón que tomara respecto para la ofrenda por el pecado un becerro, un carnero sin defecto, y que lo tenían que ofrecerlo delante de Adonai. Después le dijo a los de Israel que tomaran para ellos a sí mismos una ofrenda por el pecado. ¿Por qué motivo? Porque Adonai se iba a aparecer ante ellos, y no podía aparecerse ante ellos. ¿Por qué? Porque el pecado debido al becerro, el becerro de oro, todavía no estaba limpiado. ¿Y quién llevaba esa culpa? Primeramente, de acuerdo a lo que ya vimos en el libro de Shemot, en Éxodo, era Aarón. ¿Sí? Entonces, por eso le dice, primero lo coge Aarón, que tenía que ofrecer su holocausto. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Sí? Sí dice, ¿no? Y dijo Aarón, dice el versículo 2, toma para la ofrenda por el pecado. No dice por los pecados, dice por el pecado. Un pecado. Y asimismo, también en el versículo 3, ofrenda por el pecado para el pueblo. No dice por los pecados, sino por el pecado. Está en singular. Y entonces, asimismo, la ofrenda de paz, porque aquí hay jatá, tiene que haber ofrenda de paz. ¿Sí? Debido a que Adonai, dice el versículo 4, iba a aparecerse. Es decir, ¿cómo se iba a aparecer? Dice el versículo 6. Entonces Moshe dijo, esto es lo que ordenó Adonai que hicieran. ¿Para qué? Para que se manifieste, ¿no? Para que se manifieste lo que le había dicho que se les iba a aparecer. ¿Y qué es lo que se les iba a aparecer? El esplendor, la magnificencia, ¿sí? La Shekinah, como conocemos. Pero era necesario que ese pecado tenía que ser expiado. Entonces, después de esto, vemos de que para poder hacer o cumplir y estar delante en este protocolo, es necesario que hicieran ¿qué cosa? Lo que se ordena de acuerdo a qué? A la obediencia a la Torá. Y esa obediencia necesariamente tiene que pasar primero al conocimiento, es decir, al estudio. ¿Cómo voy a obedecer si no estudio? ¿Qué sé yo lo que tengo que obedecer de acuerdo a lo que tengo que obedecer
si no estudio? ¿Cómo puedo decir, no, es que yo soy un obediente, si ni conozco la voluntad? Si ni conozco qué es lo que quiere, en qué momento, cuándo, dónde Él dispone. Pero para eso es que yo tengo que entrar al estudio, para que ese fuego, que siempre se habla de un fuego, ese fuego esté en mí. Pero no puede aparecer este fuego si no hay obediencia. Y la obediencia viene por el estudio de la palabra, de acuerdo a lo que se va trazando, Shabbat, Shabbat. Sin eso, yo no puedo ver un fuego diferente. Entonces lo que pasa cuando viene el capítulo 10, que hay un fuego extraño, un incienso extraño, dos cosas que van cogidas de la mano, el incienso con el fuego, y que ese fuego puede consumir al que lo presenta o al que quiere presentarlo, al que pretende, diría así, osadamente presentarlo, es decir, creer de que porque está dentro de una congregación va a sentir esa presencia, porque eso es, de eso se trata. Ese fuego se trata de una presencia, y aquí hay lineamientos, por eso les digo, para poder saber verdaderamente si ese fuego está en mí. Entonces le dice que tenían que hacer esta presentación de su ofrenda por el pecado, es decir, un sacrificio. Romanos capítulo 12, que lo sabemos, versículos 1 y 2, va ahí empatado a sí mismo con el texto de Primera de Pedro, capítulo 2, 4 y 5. Dice el texto: aquel a quien ustedes, estoy leyendo Kefa, primera de Kefa, capítulo 2, versículo 4, aquel a quien ustedes se han acercado, o viniendo a él, es la piedra viva, desechada por los hombres, pero selecta y preciosa delante de Elohim. Así también ustedes, cual piedras vivas, sean edificados como templos espirituales y sacerdotes santos. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptos ante Elohim por medio de Yahshua Mashiach. Por eso que dice el Romanos 12:1, les suplico pues, hermanos míos, por la misericordia de Elohim, que presenten todas sus vidas como ofrendas de ascensión, santo y agradable a Elohim. ¿En qué? En amor y sometimiento. Y no sean conforme a este mundo, sino que circuncídense en la regeneración de la mente y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Elohim. Es decir, que una vida entregada totalmente para cumplir los propósitos del Eterno es como un sacrificio cuando sube en olor fragante. Por eso nos insta a que aquel a quien ustedes se han acercado es la piedra viva. Y entonces tenemos que acercarnos como piedras vivas.
es decir, piedras vivas que edifican en un templo espiritual y en el cual cada uno de nosotros mismos tenemos que ministrarnos. Tenemos que saber las funciones del sacerdocio. Es fácil decir ser sacerdote, pero las funciones. Es fácil decir soy el presidente de la República y se sabe las funciones del presidente. Y para saber las funciones, lógico que tiene que saber todas las leyes, tiene que saber la Constitución. Y sin eso no puede ser un presidente. No puede ser. Asimismo, quien quiere ser y como llamados a ser sacerdotes dentro del templo que somos nosotros mismos, tenemos que saber cuáles son nuestras funciones, cómo ministrar delante de él. Acuérdense que el sacerdote tiene que, ¿qué cosa? Como dice, mantener encendido el fuego que recibe del Shammai, porque no es un fuego que lo voy a encender nuevamente, porque ese fuego ya bajó. Y como dice, tienen que mantenerse el fuego. Y ese fuego tengo que saber cómo manejar, cómo mantenerlo, porque si no lo sé, ese mismo fuego me purifica o me quema. Por eso dice Hebreos capítulo 4 que la palabra de Elohim es viva y eficaz. ¿Como qué? Como una espada de doble filo. Como una espada de doble filo. Por eso es que, como hijos obedientes, dice el capítulo 1 del versículo 14 de Pedro mismo, no participemos de nuevo en las pasiones que teníamos anteriormente, las cuales por ignorancia las deseamos, sino que así como aquel nos llamó ¿a qué? Al sacerdocio santo, seamos santos en toda manera de vivir, porque escrito está, ser santo como también yo soy santo. Es decir, diferentes. Ser santo es ser diferente, y la diferencia la marca un límite, y ese límite me lo da la Torá. Si yo no conozco Torá, ¿de qué límites puedo hablar? ¿Cómo puedo distinguir entre lo santo y lo profano? Entre lo inmundo y lo que no es inmundo. O sea, lo limpio. Lo que le agrada y lo que no le agrada. ¿Cómo puedo? Entonces, por eso, invocan por Padre aquel en cuya presencia no hay acepción de personas. Es decir, hijos. Por eso dice, hijos obedientes que invocan por Padre y que no hace acepción de personas, sino que Él va a juzgar de acuerdo a las obras de los hijos. Entonces los hijos tienen que conducirse temerosamente durante el tiempo de la peregrinación, es decir, durante el tiempo que Él me ha dado en esta existencia, sabiendo que, ¿qué cosa? Que fui comprado, que fui redimido, que fuiste apartado de los demás. Eso es lo que ha hecho. Al redimirnos, nos redimió del mundo, del Egipto y del gobernante de este mundo que es Satanás. ¿Con qué? Con sangre preciosa. Amén. Con sangre viva. Eso siempre hay que tener en cuenta. Y que por eso tenemos ¿qué cosa? Tenemos que creerle a Elohim por medio de esa sangre que por el poder del Ruach lo levantó de entre los muertos. Creer que en el Elohim verdadero levanta a los muertos. Y que después de esta existencia también te levantará y me levantará. Amén. Por eso nuestra fe y nuestra esperanza tienen que estar puestas en ¿quién? En el Consumador. En Elohim. En el Padre. Porque el Hijo no es el que me va a levantar, es el Padre que me va a levantar. Entonces, habiendo sido entonces santificadas las almas por la obediencia a la verdad,
El alma se santifica por la obediencia a la verdad, es decir, por la Torá. El alma no puede santificarse porque haya ayuno, haga oración, haga cadenas, si quieres, vivir todo. Es parte, sí, pero eso no santifica. Santifica en la palabra. ¿Por qué? Porque entonces cantaré con el espíritu, sí, pero cantaré con el entendimiento que me da la palabra. Oraré con el espíritu, sí, pero oraré con el entendimiento que me da la palabra. Es decir, la palabra es la que me da el lineamiento, cómo tengo que hacer lo que voy a hacer. Si voy a ayunar, la palabra me da el lineamiento. Si voy a orar, la palabra me da el lineamiento. Si voy a ayunar, la palabra. Si voy a vigilar, la palabra. Yo tengo que consultar a la palabra. ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿En qué tiempo tengo que hacerlo? Y por eso es que, entonces, siendo así, tendremos una llenura de amor sin hipocresía. Amén. ¿Por qué? Porque nos amamos los unos a los otros. Ese es un requisito. Si no hay ese requisito, entonces el reino no es de solitarios. El reino no es de amores solitarios, de que yo me amo a mí mismo y yo a mí mismo me soporto. No, el reino es de compatibilidades. Por eso Mateo, como dice, Mateo le dije, ¿qué cosa? Que todo lo que ustedes quieren que les hagan los hombres, háganlos también a ellos. Es decir, primero tengo que amar para recibir amor. Si yo no amo, no puedo recibir amor. Célula a célula, unión de células hacen un órgano, ¿no? Amén. Y todo eso hacen un cuerpo. Amén. Si no hay eso, vana es la fe. Entonces, por eso dice que somos nacidos de nuevo, de simiente no corruptible, sino una incorruptible, mediante, otra vez, la palabra viva de Dios. La palabra me hace nacer de nuevo. La palabra me hace, ¿qué cosa? Santificar el alma. La palabra me hace levantarme como templo de un Elohim vivo. Si no hay palabra en mi vida está vacía. Pero la palabra es para practicar. Y la práctica empieza en amar primero. Amar el uno al otro. Pero si no hay eso, la palabra, vea, está cayendo a un costado del camino. Por eso dice, ¿qué cosa? Que la palabra de nuestro Elohim permanece para siempre. Y si Él permanece en mí, entonces yo permaneceré para siempre, por la palabra que he asimilado, por el amor que he emanado. Si yo no tengo amor, nada soy, dice Shaul en Corintios. ¿De qué me sirve tantas cosas si no tengo amor? Y el amor es de acuerdo a la palabra. Entonces, esos son los que son hijos. Amén. Deuteronomio capítulo 14 dice quiénes son los hijos de Elohim. Ahí recién, aunque me estoy brincando, como dice, ¿quiénes son hijos de Elohim? Los que hacen esto. Porque hasta acá tú vas a ver hijos de Israel, pero no vas a ver hijos de Israel. Un proceso, pero que me voy a ir brincando. ¿Para qué? Para que veas, como quien dice, la película casi al final. ¿Cuándo vas a ser hijo de Elohim? ¿Cuándo voy a ser hijo de Elohim? Cuando pase por todo el proceso, ¿sí? De los libros anteriores, en que me va a ser llamado un Bene Israel, en quien no hay palabra de mentira. Es decir, un hijo de Israel que solamente habla la verdad que está escrita. Y cuando habla la verdad, no es que la habla de boca, sino que la habla con hechos. Por
eso dice Deuteronomio de Barín, capítulo 14, versículo 1, como el 18 del anterior, que si atiendes a la voz de Adonai tu Elohim, guarda sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y hacen lo que es grato ante Adonai tu Elohim, ustedes son hijos de Adonai tu Elohim. Condición: atender a la voz. Condición: guardar sus mandamientos que ordena hoy, y ese hoy siempre es presente, siempre es un hoy. ¿Por qué? Porque Él es eterno, Él no tiene pasado ni futuro, Él es un presente siempre. Por eso siempre dice: hoy, te mando hoy. Si vas a escuchar mañana la palabra, será hoy. Si la escuchaste ayer, será hoy igual. Pero hay que atender a la palabra. Y por eso citó incluso Miró en Mateo 4, cuando dijo Yahshua en la tentación, de que no solamente de pan vive el hombre, sino que el hombre tiene que vivir de toda palabra que saque de la boca del hombre. Es decir, que el hombre tiene que atender a la voz, así como atiendes al plato todos los días, y atiendes al plato 3, 4, 5 veces. Mientras te ponen un plato delante, al plato lo atiendes, ¿sí o no? Yo no creo que le digas al plato: hazte un lado, me estás tentando. No, lo atiendes, y qué bien que lo atiendes al plato. Y mucho más si es un plato bien amplio y rebosado. ¿Ah? Bien atendido. Entonces, así mismo, la palabra tiene que ser atendida en el día a día. Te levantas a atender a la palabra, porque estás atendiendo ¿a qué? Al llamado. No es a una letra, es al llamado. Él te habla a través de su palabra. A veces piensas: ay, no, es que yo quiero escuchar. Él no te va a hablar, no vas a escuchar audible si no atiendes primero esto. No puedes saltarte los protocolos o los procedimientos. Primero dice que tienes que atender a la voz y ahí guardar, porque la voz son mandamientos. Entonces haces lo que Él es grato, y eso te hace un hijo de Dios. Por eso vienen normativas que aplicas, ¿no?, que no debes de hacer. ¿Por qué? Porque dice el versículo 2 del capítulo 14 que eres un pueblo diferente, es decir, un pueblo santo para Adonai. Y Adonai te eligió ¿para qué? Otra vez, para que le seas diferente. Eres diferente, llamado de diferente manera para que seas diferente. No dice para que seas igual. Igual sí, hecho a la imagen y semejanza, todos, pero diferentes. ¿Sí? Diferentes. ¿Diferentes por qué? Porque eres un kadushim. Eres santo y apartado. Y el privilegio de que te ha elegido. Entonces, aleluya. Por eso, Él es ¿qué cosa? Él nos califica como un pueblo amado. Un pueblo amado. Sí. Directamente no. Porque esto es para quién? Para el pueblo de Israel. Pero como somos injertados como libro silvestre, entonces nos da a participar también de esta rica sal, para también llegar a ser amados suyos. Aleluya. Como dice Colosenses, porque ellos tienen como señal del pacto una circuncisión física, pero a nosotros nos da una circuncisión espiritual en el corazón. Pero esa circuncisión hay que demostrarla. Si yo no la demuestro, mi corazón todavía está incircunciso. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo
lo demuestro mediante las obras. Por eso es importante que sigan Mateo, desde el 5 que empieza, que empezó las charlas, ¿no?, sobre las multitudes, es decir, los dichos a la multitud. Multitud quiere decir las bienaventuranzas. Y acciones que nos hacen acercarnos a Él. Los no y los sí que hay que hacer. Pero si no lo has leído, ya va por el 7, va por el 9, ya te has perdido. Es decir, no te has acercado a esa montaña. Te has acercado a esta montaña. Pero la montaña que se te encomendó que te acercaras, no lo has hecho. Tenías que haberlo hecho. No puede pasar esto por alto. Entonces, por eso vemos de que dice, regresando al Levítico, a Vayikra, se manifiesta, ¿no? Se manifiesta esta Shekinah al pueblo, a pesar de que había, ¿qué cosa? Había pecado, se habían revelado, sino que su misericordia es tan grande que sin embargo igual se les manifiesta. ¿Sí ves? Se manifestó igual. Entonces, dice qué cosa, que presentaron los holocaustos, presentaron los sacrificios, y asimismo, como Aarón era el que tenía qué cosa, el que iba a ser levantado como el oficio de sacerdote, ¿sí? Ojo, ¿qué pasó? Aarón tenía que bendecir, por eso viene la bendición arónica, dice el versículo 22. Después Aarón levantó qué cosa, sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y descendió luego de presentar la ofrenda por el pecado, el holocausto completo y la ofrenda de paz. ¿Qué pasó? De acuerdo al versículo 6, ¿qué tenía que venir? Manifestarse la Shekinah. ¿Se manifestó la Shekinah? No. Hasta ahí no. No se ha manifestado. ¿Qué tenía que pasar? Enseguida. ¿Por qué? Porque como no se había presentado, dice, Moshe y Aarón entraron al tabernáculo. Y cuando salieron, bendijeron al pueblo. Oye, ¿y ya no lo bendijo Aarón? ¿Ah? ¿Qué pasó? Aarón ya lo había bendecido. Y tenía que aparecer la Shekinah, y no apareció. Entonces tiene que, dice, enseguida. Es decir, ¿qué cosa? Moshe se está dando cuenta que algo no está bien. No está cuadrado. No cuadra. Entonces lo coge a su hermano y lo mete otra vez. ¿Y qué pasa ahí? Y cuando salieron, bendijeron. Ahí dice, y la Shekinah de Adonai se hizo manifiesta delante de todo el pueblo. Entonces emanó fuego de la presencia de Adonai, que consumió la grasa y el holocausto completo sobre el altar. Cuando lo vieron, todo el pueblo rindió alabanza y se postraron sobre sus rostros. Es decir, ¿qué estaba pasando? No puede haber distancia, ¿sí? No puede haber separación. Tenían que, cosa, haber una unidad, una ejá, una cortina cuadrada. Sí, porque acuérdate que Aarón, debido al pecado, entonces Moshe, al decirle en el versículo 6, al decirle, esto ordenó, o sea, oye, ya no te eches carga de culpa con respecto al becerro. Ven, acércate, que Él quiere que lo ministres, pero tienes que presentar la ofrenda de pecado y el agradecimiento, porque te está permitiendo
nuevamente al servicio. Me perdonó. Sí, o sea, el sacrificio de paz. ¿Sí? Pero tenía que igual Moshe todavía llevarlo. Todavía no podía solo. Moshe tenía que, como dice, darle confianza como hermano. Porque él era el encargado de ministrar. Y entonces por eso viene, ahora sí, los bendice. Y surge el efecto de esa bendición. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incenciado y pusieron fuego e incienso en ellos y ofrecieron delante de Adonai. Fuego extraño en el tiempo que no se les había ordenado. Es decir, ¿qué pasó? Dice que no era el tiempo. No era el tiempo. A veces creemos que no, es que aquí se puede adorar, allá se puede adorar, que no es necesario. Él está en todas partes. Ese pensamiento del mundo, ¿no? Sí. Ese pensamiento que es el adversario, no. ¿Para qué? Si tú mismo, ahí dice, ¿no? Que eres un templo, ya pues. Tú mismo levántate en las 4 paredes donde tú quieras y ofrécele. Y por eso viene ¿qué cosa? No, mi Robert, no es necesario congregarme. Si puedo congregarme el domingo, puedo congregarme el lunes. Lo que importa es el corazón. Y eso es una mentira. Porque esas no son las ordenanzas. Eso no es lo que él dispuso. Por eso dice, más adelante en el 10, ¿qué cosa? Que conforme, dice el versículo 15, ¿no? Conforme a lo que Adonai ha ordenado, será para ti y para tus hijos contigo como estatuto permanente. Es decir, que todo lo que él ha ordenado es estatuto. Él no puede cambiar. Ahí viene el problema de ahora, del pensamiento occidental, de decir que la salvación se ha trazado en dispensacionalismo. O sea, hay dispensación, es decir, hay tiempos contemporáneos. O sea, la salvación se la hace contemporánea de acuerdo al tiempo. Este es otro tiempo, que se llama dispensación de los tiempos, porque lo toman del griego. El problema del griego, cuando él ha dado ordenanza perpetua, él no ha dicho, por eso está diciendo, yo no cambio. Los discípulos como dice la primera congregación de la resurrección, dicen qué cosa, en él no hay sombra de variación, es el mismo, para decirnos de que lo que ellos recibieron se mantenía. Lo único que estaban viendo es que se les había revelado lo que habían oído, lo que habían escuchado, y que ahora habían palpado de lo que ellos ya habían creído. No es que había un nuevo fundamento, una nueva doctrina, no, un nuevo estatuto, son los mismos. Tenían que seguir por los mismos. Si no, hubiera hecho capítulo 3, que Johanán y Kefa, Juan y Pedro, están subiendo al templo ¿a qué? A la oración de la tarde, al Mijá. Están subiendo. ¿Y por qué tenían que subir al templo? Si ya eso era nomario, esto va a ser destruido. Ya el sacrificio había sido hecho en el monte Moria. ¿Para qué? Pero ellos seguían, iban, porque eso no anulaba. No habían sido anulados. Por eso tú lo ves ahí, en fiestas presentes. Shaul
haciendo votos, apresurándose a cumplir, porque tenía que ir a Jerusalén. Oye, ¿para qué? Pues si no dice que ya está salvo. ¿Para qué votos? ¿Para qué raparte? ¿Para qué cumplir? No. Ordenanzas son perpetuas. Entonces por eso viene esto que está sucediendo. Este fuego extraño que viene y los consume. Habíamos visto, importantísimo, de que el mantenerse ardiendo, es decir, ese fuego que tiene que emanar en cada uno, se debe a ¿qué? A tres factores importantes: el combustible, el oxígeno y el calor, que están representados en la Torá, en el espíritu y el amor a ese servicio, es decir, Kavaná. Ese fuego, si no hay Mashiach, si no hay pueblo y si no hay Torá, no funciona. Ese fuego, si no hay Torá, si no hay Kavaná y si no hay un rúa de justicia, no funciona. Ese fuego, como dije, si no hay oxígeno, si no hay calor y si no hay la verdad, no funciona. Por eso dice Efesios capítulo 5, versículo 9, que el fruto de la luz, el fuego que irradia, luz, consiste en ¿qué? Bondad, justicia y verdad. Por eso dice el versículo 10 de Efesios capítulo 5, disciernan lo que es agradable ante nuestro Adón. Disciernan lo que es agradable. Discierne a partir de ¿qué? Del fruto del fuego que tiene que haber en cada uno de nosotros. Pero que ese fuego en nosotros no va a haber si no hay ¿qué cosa? Bondad, justicia y verdad. Tres elementos: oxígeno, combustión y calor, Torá, Mashiach y pueblo o congregación. Que no va a haber si no tengo ¿qué cosa? La Torá, el espíritu y el servicio. Son indispensables para el funcionamiento ¿de qué? De nuestra santidad, del ser separados. Sin esto no vamos a ser diferentes. Esto es lo que marca la diferencia. El fruto. Por su fruto los conoceréis. Está en el Mateo 7. Falsos profetas. ¿Cuál es el verdadero? El que emana bondad, justicia y verdad. ¿Sí? Es decir, la bondad, la verdad, la emuná, la misericordia. No puede haber amor los unos a los otros si no hay estas tres cosas. Y eso es lo que va a hacer que salga un fuego de la verdad. Si no, va a salir un fuego, ¿qué cosa? Un fuego extraño. Por un incienso. Acuérdate que el fuego se aviva por el incienso, ¿no? Sí. Y ese incienso representa ¿qué cosa? Las oraciones. Y esas oraciones son lo que vienen a ser ¿qué cosa? Oraciones habladas y oraciones cantadas. Acuérdate que cuando tú cantas un salmo, es una oración. Cuando tú cantas, abre el Shabbat en tu casa, empiezas a cantar. Pero canta de acuerdo a los salmos, ¿no? Por eso dice, ¿qué cosa, Efesios? Que tenemos, a ver, vamos, Efesios también hay niños. Efesios.
Dice el capítulo 5 mismo, respecto a qué, a ese trípode que debemos de tener, ¿no? El fruto de la luz. Entonces dice, ¿qué cosa? Que tenemos el versículo 16, que aprovechar la oportunidad porque los días son malos. ¿Cómo aprovechas tu oportunidad en estos días malos? Los días son malos. Estás asustado. ¡Ay, que hay la sequía! ¡Ay, que hay el temblor! ¡Ay, que hay el tornado! ¡Ay, que hay el crimen! ¡Ay, que están asaltando! ¡Ay, que están matando! ¿Ah? ¿Tú qué te preocupas? Preocúpate de qué. ¿De qué? De que tu oportunidad no se desaproveche. Aquí dice que los días son buenos. ¿Qué esperas, pues? ¿Qué buenas noticias esperas si la palabra me dice que los días son malos? ¿Tú vas a cambiar los días? No, ni la palabra. Dice, lee Mateo, vuelta, te llevo a Mateo 7. Dice, ¿qué cosa? Que cada día basta de su afán a cada día. Es decir, cada día trae su propio mal. El día no trae cosas buenas. Mi hermano querido, mi hermano amado, el día no trae cosas buenas. Métetelo en la cabeza. El día trae cosas malas. Yo lo que tengo que hacer es aprovechar de ese mal, aprovechar haciendo el bien con su voluntad. Y por eso dice, discerniendo, ¿no? Entonces, dice el 17, no sean insensatos, sino entendidos. ¿Por qué tiene que es que va a caer un meteorito hoy día de noche, y a mí qué me importa que caigan 100? A mí lo que me tiene que preocuparme es hacer la voluntad. Eso es lo que tiene que preocuparme de que hoy día no hice la voluntad de Él, no escuché su voz, no atendía su voz, atendía el plato pero no atendía su voz. Eso es lo que debe de preocuparme. No tiene que preocuparme si el presidente se cae, ¿por qué va a hacer? Tú lo vas a ir a coger, que se hunda. ¿Ah? Tampoco así. No, porque se hunda. Tampoco así, porque dice que hay que orar por las autoridades. Entonces, si tú lees la palabra, entonces mi trabajo es orar por la autoridad. Amén. Así es. Amén. Que se cumpla su voluntad. No podemos hacer nada. Si viene el niño, que venga la niña también. La familia completa. ¿No? Entonces dice, hablando, dice, ¿qué cosa? Entre ustedes. ¿Qué tengo que hablar contigo, Víctor Hugo? Tengo que hablar con salmos. Con Cristo te ama. Eso no es. ¿Ah? No. Himnos y cánticos del Espíritu, cantando la doble en su corazón. Amén. ¿Sí? Sí. Eso edifica. Pero si no te sabe ni un jalel cantar. No, es que solamente vamos haciendo caldaños y caleras. Eso no me sabe. ¿En qué parte de la Biblia está eso? ¿En qué parte de los salmos? El que hable de acuerdo a la palabra. El que cante de acuerdo a la palabra. Eso edifica. Por eso dice, entonces, que esto dice, yo seré santificado. Vuelvo a Levítico. Entonces Moshe le dijo al hombre, versículo 3 del capítulo 10, esto es lo que habló. Yo seré santificado por los que se acercan a mí, y ante todo el pueblo seré exaltado. Yo seré santificado por los que se acercan a mí. ¿Cómo te acercas? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Aprovechando el tiempo, discerniendo cuál es su voluntad, en bondad, en justicia y en verdad. Así yo me acerco. Es decir, ¿qué cosa? Al ser diferente de los demás, lo estoy santificando al Padre. ¿Sí ven? Él nos santifica. Yahshua dijo en Juan 17, santifícalos en tu verdad. Él nos santifica con la palabra. Es decir, al atender a la voz,
Él me santifica. Y a su vez, como mi respuesta es ¿qué cosa? Cánticos, alabanzas espirituales, lo santifico a Él. Como dice el dicho, mano que da, mano que recibe. O mano que recibe, mano que da. Recibiste de gracia, dale gracia. Es decir, recibiste su santificación, santifícalo también. De lo que Él te está dando, yo le devuelvo. Y entonces eso es lo que le agrada. Ese es un verdadero fuego, no este fuego extraño. No, por eso dice 10:9, ni tú ni tus hijos contigo beberán vino ni licor cuando entren en el tabernáculo, para que no mueran. El problema es que la Torah dice que ellos, aparte de que no fue en el tiempo, entraron a un estado que no estaba, es decir, no estaban aptos. El alcohol que produce, el alcohol produce confianza. El alcohol produce confianza, ¿sí o no? Una persona con alto índice de alcohol en su cuerpo le dice, crúzate el río Guaya. Claro que me lo cruzo, porque tiene confianza, ¿sí? Se lo quiere cruzar. Bien. No te va a decir, no, oye, que quieres que me ahogue. No, produce confianza. Espiritualmente, el alcohol, es decir, los afanes de esta vida, producen excesiva. No, sí. Mi brother, ¿para qué voy a ayunar? Todos los días ayuno. No me ve como estoy de tantos ayunos. No, mi brother, ¿para qué una oración? Si yo también oro todos los días. Antes que usted se levante, yo ya estoy orando. Ni el gallo canta y ya mis oraciones ya están puestas. ¿Sí ve? Es decir, no hay humildad. El alcohol produce rebeldía, soberbia, embotamiento. ¿no? Entonces por dice, no te embriagues. Es decir, no te embriagues en la soberbia. Hay que mantenerse en estado sobrio, es decir, la humildad. Siempre la humildad. Y por eso dice, Aarón guardaba silencio, porque sabía que sus hijos que estaban llamados al sacerdocio se habían mareado en eso, ¿no? Y ahí viene lo que tú ves, el capítulo 11, respecto a la clasificación de los animales limpios y los animales impuros. ¿Puede todo comer alimentos de acuerdo a esta tabla? Esto está dado solamente para los de Israel. Porque acuérdate que en Génesis capítulo 9 se les da a los de Noa, a los hijos de Noa, que podían comer de todo. Ellos pueden comer de todo. ¿Por qué? Porque ellos no son diferentes. Ellos no son llamados a ser diferentes. El que es llamado a ser diferente, entonces tiene que ser diferente. ¿Sí? Yo ya no soy un hijo de Noa por la fe en Yahshua. Soy injertado en él. Entonces me injerto dentro de los de Israel y tengo que seguir de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la ordenanza, de acuerdo a los estatutos. No los entiendo, no me interesa a mí entenderlo. A mí lo que me interesa es obedecerlo. Y obedecerlo de corazón. Porque Él sabe por qué lo hace. Porque Él quiere que seas diferente, aún en lo que comes. Diferente como te vistes. Diferente como piensas, cómo hablas. En todo. Diferente. Diferente del mundo. Por eso vuelta a Romanos 12, ¿no? No te amoldes, sino que anda renovando. Anda renovándote, ¿por qué? Porque salí del mundo en ti y necesito ir renovando. Así como las aplicaciones cada vez se van actualizando. Entonces así mismo, tengo un software que necesito ir actualizando. ¿Cómo me actualizo? A través de la palabra santa. Porque dice Shaul, ¿cómo es? En Romanos 7, porque a la verdad el mandamiento es santo, justo. ¿Sí?
La ley es santa y el mandamiento es santo. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.